hecho algo daño y a una persona y sepa o no sepa que yo fui el que causante de que le hice algo, si yo voy y le digo, ¿verdad? Sabes que hace muchos años se pasó esto y esto y yo fui el causante de todo, vengo a pedirte perdón, a disculparme contigo y pues a lo mejor se va a quedar callado, no dice nada, asombrado pero si fuera al pero revés, por ejemplo, llego y le digo, tú me hiciste un daño, pero yo te perdoné. No, eso no. Eso no debe de ser. Ahí se genera guerra. Otra vez, tú me hiciste un daño y yo te perdoné. Eso no está bien, llegar y decirle a la persona. Hasta que la persona haga su propio trabajo. Es su propio trabajo, esa persona tiene su propio trabajo. Pero me confundí un poco porque... Pero sí hay que perdonarlo, porque si tú no lo perdonas, hay una conexión de incomodidad con la persona. La persona te ve y sabe que te hizo algo malo. Así es. Entonces no se rompe esa fuerza. Si uno perdona, ya uno puede llegar y saludar y la persona percibe que no está enojado conmigo. Entonces, yo le hice algo malo y no está enojado conmigo. Ah, pues qué buena onda, ¿no? Entonces, ya hay más acercamiento y en un momento dado puedes pedir perdón. Maestro, y si es al contrario. Pero ya no es cosa tuya. El trabajo de nosotros es perdonar. Y si es al contrario, si una persona perdona y el otro se crece en esa actitud, ya es cosa de la otra persona. Ya no ahí se tiene que hacer el reflejo, decirle, ¿sabes qué? Estoy mirando esto, señalarle lo que está mal, o ya no es válido hacerlo. No, en esa relación no es bueno comentar. Porque es avivar, ¿no? Sí, es avivar. Es declarar lo que está equivocado y se va a complicar. Entrar, como dice, en la guerra, ¿no? Sí, a ver, nos molesta. Rafa, cuando se presenta algún evento que emocionalmente me afecta, pero yo ya sé trabajarlo, lo trabajo hasta esa energía disolverlo, o sea que esa energía se desbarate, pero pasa el tiempo y a lo mejor en una reunión o en la televisión vuelvo a escuchar ese evento. ¿Por qué se me está presentando de nuevo? Porque aún me sigue afectando, porque aún falta todavía que trabajar, aunque emocionalmente no me mueva. Aparentemente emocionalmente no te mueve, pero sí te mueve, porque en cuanto lo oyes se activa. Entonces sí, no ha salido todavía, está ahí guardado. Maestro, ¿y eso es lo que decía de la reencarnación? No poder, que me siga yo enganchando, pero eso es un trabajo, pero me sigo enganchando. Tiene que ver con la reencarnación. Por ejemplo, ahorita tenemos muchos hombres que son miedosos en las decisiones. Tardan mucho en tomar una decisión o no toman decisiones. Esperan que alguien las tome por ellos. Y en algunos casos es visible la fuerza antigua que traen de atrás, o sea, de muchos años atrás. Entonces el creador los pone en decisión, en eventos donde él tiene que tomar decisiones. Y estando parado así de ¿qué hago? Todo está volteando a ver quién le ayuda. Entonces ahí es visible que el trabajo es muy profundo porque trae una energía muy y a veces cuando le decimos no, pues tú dime, tú di lo que vas a hacer, pero es que tú di lo que vas a hacer, es que si te dice no sé, tú dime porque no sé. Entonces el gran trabajo que tiene es muy profundo hacia atrás. Entonces si comenzamos con estas personas a llevarlos a que ellos tomen decisiones hasta lo más sencillo, qué quieres comer, dónde quieres ir, qué película quieres ver, o sea, cosas, pero que ellos hablen, que ellos decidan, comienza a moverse la energía del libre albedrío tomado de un punto de vista de que él sabe lo que quiere y actúa. Se mueve. Que sí y eso se está viendo mucho en el hombres aquí. Me doy cuenta. Y por ejemplo, no sé,
A nosotras las mujeres a veces nos gusta tomar la mayoría de las decisiones, ¿no? Entonces cuando la Ahora, pareja de hombres eso es así, natural, porque el hombre si no toma decisiones, sí, ella toma uno luego- decisiones, luego- siempre es la naturaleza de la mujer. pero entonces uno tiene también que amarrarse un poquito y dejarlo que él Le tiene que dar su porción. Él va a preguntar, ¿qué hacemos? Pues tú qué quieres. No, pues tú dices, no. Ah, sí, el fútbol. El fútbol, mija. ¿Quién es el rey de la casa? Claro que las cosas que le cuesta tomar decisiones. siempre dice, ¿no? Yo tengo la última palabra, sí, mi amor. Lo que tú digas. ¿A dónde quieres Maestro, ir? o sea, hay cosas bien sencillas. Bueno, entonces, estamos hablando de los sufrimientos. Y dice que la providencia supervisa cada detalle conforme a la historia que nosotros tenemos. Aquí va a haber dos fuerzas que se van a interactuar en las clases pasadas. El nefesh del cuerpo tiene un trabajo y tiene una tarea que realizar. Y a veces el trabajo que realiza este nefesh no es grande, no es fuerte, no es constante, no es determinante. Su nivel de teshuva, de arrepentimiento, es muy débil y no se mueve mucho. Pero el alma de Neshama que tiene sí es fuerte y sabe, sobre todo los alumnos de Kabbalah saben que ya no debemos de hacer cosas malas, pero cuesta dejarles de ser. Entonces, el saber que hay que suspender esto y actuar contrariamente de lo que estamos haciendo hace que la Neshama comunique el deseo profundo que está guardado en el corazón del hombre de suspender sus acciones malas. Entonces la providencia va a actuar conforme a esta mecánica. Por eso es que a veces alguien necesita ayuda, una ayuda grande para que la persona suspenda ya de hacer las cosas. Y a veces llega ese momento cuando el hombre se da cuenta que ya no debe hacer las cosas y suspende la cosa. Puede ocurrir inclusive, como el caso de Román, que pues, nos llega un infarto y van a ver cómo. Ese es un sufrimiento grande. Aparentemente es un sufrimiento y es una tristeza, pero es una bendición porque nos permitió vivir, no hubo daños mínimos y lo más importante es que entramos a una dimensión que ya cambió los valores. Ya el dinero, la tarea que tengo que hacer y quedar bien allá, pues ya no, o sea, cambió completamente. Son los sucesos para la corrección. Entonces la providencia actúa de una manera conforme al historial de la persona y va a actuar conforme a ese nivel, proveyéndolo, otorgándole bendición a su nivel, a ese nivel. O sea que cada mal, por llamarlo así, que recibimos, ¿Cada qué, perdón? cada mal que recibimos, en lugar de verlo como mal, es como sacudirle una lección para mejorar situaciones dentro de nuestro mundo. Todas las cosas que ocurren, como Dios es justo, todo actúa con un nivel de misericordia. Entonces, en algunas veces nos cobra adelantado, vamos a decir. ¿Verdad? Es como decirte, te van a robar el carro, pero mejor que te roben la bolsa. Un mal menor. Una cosa de esa. Entonces, me robaron las bolsas, me robaron las llaves y es una tragedia cuando la casa podía haber sido desmantelada, ¿no? Entonces, no vemos el juego, el movimiento de Dios, sino vemos la tragedia en nosotros. Y ahí es donde uno debe de suspender esto, porque como Dios es justo, aunque las cosas se vean feas,
está ahí hermoso, pero no lo pongo. Y para llegar, por ejemplo, a esa situación de que me hayan robado la bolsa, fue porque también yo hice algo, pues, Lógico, ajá. con antelación, que me ha llevado a esa consecuencia. Y entonces, por eso se le llama divina providencia. Pero no nada más para lo bueno, positivo, sino también para lo que no es positivo, pero es para corrección. Porque todo es bueno. Todo es para corrección, definitivamente. Todo es bueno. Y en la mente de los hombres decimos lo bueno y lo malo, ¿no? Y todo es bueno. Y lo separamos como Bueno y malo. de lo malo viene de allá de ustedes. Ajá. Todo es bueno. Maestro, que te roben y perder es lo mismo. ¿El qué? Que te roben y perder es lo mismo. No. El que te roban es una acción de que no dimos en momentos señalados, no lo dimos y por eso se nos quita. ¿Y perder? Y perder ya es un nivel de que está sujeto a la confianza. Es una prueba. El que te roban es a lo que ya uno declara, ya se fue, bye bye. El extravío o el perder está sujeto a que uno se anule. Dios mío, pues si tú quieres me lo regresas. No, se anula uno y aparece. ¿No? Y aparece por la fe. Maestro, y cuando uno puede ver en su familia, en un amigo, cómo viene desarrollándose una tragedia, y le pedimos al Eterno que sea benevolente y minimice eso. No estamos pidiéndole que lo elimine o que lo anule, sino que minimice el dolor de esa persona. Es cuando sí puede ayudar a que la oración pueda ayudar a que esa persona sufra menos. Sí, el consuelo. El consuelo. Jamás viene de Dios. Entonces uno le pide al Creador que otorgue consuelo a esta persona o a este hecho. Que otorgue consuelo. Pero no sé si estoy equivocada. Cuando le pedimos al Eterno que otorgue consuelo, es porque ya está el evento. Y si está por suceder un evento, le pedimos al Eterno que minimice ese... Que sea misericordioso. Entonces sí puede surtir un efecto bueno para la persona, porque si la persona no lo está viendo porque su capacidad no le da para todavía razonarlo, entonces cuando surte un buen efecto. En la semana hice una travesura sin querer. Y a los 4 segundos, ¿verdad? Me tocó ver. Llegué y me encontré en parking y estaba abierto el bus y me metí, traía las moneditas en la mano, pero dije, voy a esperar 4 segunditos a que vengan 10 y salgo y le pongo la moneda. Entonces me meto y ya dije 56, 57, 58, salí y ya estaba en infracción. La rápido. La rápido. 56, 57. O sea, si ya traía las moneditas, ¿por qué no me bajé y las puse? Pero me quise ahorrar esos segunditos. Pero sí, me quedé así. Salí y ya estaba en infracción. Yo no creí que se la habían puesto, le dije, ¿sabes qué? De otro carro la tenían y te la brincaban al tuyo porque no vimos al hombre que las pone. O sea, seguramente alguien iba pasando y la quitó de su carro y la puso en el tuyo. Eso Pero fue sí, le conté a Gaby lo que estaba haciendo y ya está. Dijo, ¿pusiste una cara de travesura? sí te dije, ¿verdad? Estamos hablando de la providencia individual, ¿no? ¿De qué Individual, momento? providencia individual. Entonces, dentro de este capítulo habla de los decretos que hay sobre una persona, un padre, o sea, de un hombre que nació rico o sabio, y sus hijos serán ricos o sabios. Depende del Creador, pero vemos cómo la extensión de la bendición del Padre se extiende sobre los hijos. Entonces, en este caso la providencia actúa como una bendición del actuar de un hombre, del Padre, sobre todo el Padre,
que extiende la bendición sobre el hijo, ya sea del lado de la riqueza o la pobreza, o de la sabiduría y la ignorancia. Dentro del nivel de la riqueza ya sabemos que el que tiene el dinero es porque es un administrador del pobre. Entonces, el que tiene dinero administra los dineros del pobre y provee con bondad al pobre, otorga al pobre. En el caso del sabio o líder que actúa en beneficio de la humanidad, también le corresponde ese trabajo de iluminar, de otorgar sabiduría, luz a las personas. Y va a estar comprometido en el caso de incrementar. Por ejemplo, en el caso del rico, alguien es rico y tiene dinero y otorga prosperidad, abundancia al pueblo. ¿Qué podía hacer? Podía crear unos comedores, un lugar donde la gente duerma, y ahí tenerlos. Pero podría crear también negocios para la gente. Capacitación, negocio. Entonces podría crear, rentar un terreno y sembrar o hacer un edificio o maquinaria, algo. De modo que la gente tuviera ingresos y al mismo tiempo comenzaran a despegarse como pequeños negocios. Entonces, en igual de tener todos en un comedor comiendo y durmiendo, podríamos tener gente trabajando, produciendo y ellos mismos creando su propia riqueza. O escuelas enseñando oficios. Enseñando oficios, artes. O las dos cosas. Y la sabiduría es igual. Si un líder está enseñando, en el caso de nosotros, debe de enseñar para que los alumnos se conviertan en líderes y enseñen a otros. No nomás conformarnos con tener un líder y él sea el que nos dirija todo. ¿Sí? Cada uno debe crear una estructura de liderazgo para que ellos a su vez tengan discípulos de sus discípulos. Entonces de esa manera siempre vamos a tener una extensión de amplitud en el caso de la sabiduría. Aquí es donde entra el trabajo del Tzadik. Es responsabilidad del Tzadik que el Tzadik empuje a este tipo de hombres a perfeccionarse y a crear esta capacidad de perfección sobre el resto de los hombres y vaya cada vez más aumentando su nivel de trabajo. Pero si el Tzadik se conforma con su nivel único y no establece liderazgo sobre los demás hombres, entonces se cierra, termina el nivel de expansión y él será el único responsable de que los demás hombres no avancen. Y al mismo, entonces en ese momento se va a generar un sufrimiento para esto, porque los hombres al momento de que no perfeccionen, continúan haciendo travesuras, entonces alguien tiene que pagar. Y aunque ellos son responsables de sus propios actos, también el Tzadik es responsable porque no les enseñó cambios, no los empujó, no los esforzó a hacer cambios. Entonces Hashem siempre va a tomar a este Tzadik como responsable y lo va a enviar a un nivel de sufrimiento. Y así tenemos en la historia de los sabios como muchos caminos sufrieron por la causa de sus alumnos, de su gente que vivían.
dentro del nivel de la providencia individual, vamos a pasar al nivel de las reencarnaciones que llevamos y las consecuencias de eso en la vida actual de nosotros. Entonces dice que son numerosos los detalles que envuelve el concepto de la reencarnación. La forma en que cada individuo es juzgado en su vida actual de acuerdo a la reencarnación pasada, para que de esta manera constituya un juicio real y equitativo. Y sobre todo esto está escrito: el Creador es perfecta su obra y todos sus senderos son justicia. Por ejemplo, sabemos que cuando juzgaba Salomón, él no juzgaba de acuerdo a la ley, sino juzgaba de acuerdo a las consecuencias del hombre, desde la intención, la estructura del hombre, de ese hombre que está acusado, las causas que lo llevaron a tomar esa decisión, para poder tomar una decisión muy amplia, muy abierta. Por ejemplo, hemos visto en la historia de las ciudades, sobre todo antes se miraba, me acuerdo, que el hombre encontraba a su mujer engañando y le metían los balazos y ya. Lo llevaban a la cárcel y todo, y cuando lo entrevistaban decían: no, pues es que me engañó, la encontré engañando, la mató. Y todos los hombres decíamos: ah, qué bueno. No, está bien, no deben de tener en la cárcel. Pero la percepción del juicio en ese momento cambia. Entonces lo que decía y Salomón es que en todos los juicios debemos de ver todos los movimientos que están en el momento en que alguien cometió un error. Es muy grande, porque si alguien tiene, por ejemplo, traemos una reencarnación sobre alguna falla antigua y un ladrón, por ejemplo, y ahorita le decimos que es un cleptómano, lo está viendo el psiquiatra, pero sigue robando, y está consciente y lo sigue haciendo, y hace una acción tan grande que es llevada a juicio y juzgada. Y si no vemos que esta energía viene desde atrás, de sus vidas pasadas, lo juzgaríamos sobre este momento. Y en ese momento él no es responsable, porque trae una vida cargada hacia atrás. Su responsabilidad estaría limitada, porque sabiendo que debió haber hecho cambios en su vida, tal vez aceptó solamente que pues así soy y no puedo lograr grandes cambios. En el caso del engaño, la mentira, también es igual. Hay hombres que se dan cuenta y sí, no debo de hacerlo, pero ay, se me pasó y ya. Y entonces tienen que hacer un gran esfuerzo para modificar la conducta desde donde vienen hacia atrás. Por eso la providencia valora todos estos niveles al momento de premiar a alguien. Maestro, pero ahí es como un poco complicado cuando deseamos hacer una corrección. Es un poco complicado sacar de nosotros lo que no sabemos ni cómo llegó y que está ahí. O sea, es que de ahí donde vienen las correcciones, por ejemplo, sí. Por ejemplo, maestro, no sé si supieron del hombre que su esposa lo dejó por el rentero. ¿Por qué? Por el rentero. Se va, el hombre mata a sus 2 hijos y él se suicida. Entonces ahorita que dio usted ese ejemplo me quedo pensando, ¿cómo vivirá la mujer con eso que sucedió? Por una acción que ella tuvo, una acción que desencadenó lo demás, ¿no? y si está sufriendo y ella no comprende por qué permitió eso y más culpable se siente, o sea, ¿cómo iniciar a esa mujer a corregir algo que no sabe? O sea, esa energía. Sí, O sea, esa energía, porque como ese caso de Tony, hay una muchacha igual. una acción que lleva a la tragedia, ¿no? Se enamoró de un tipo,
O sea, no se enamoró. Entonces, ¿cómo podemos justificar que en el amor esos dos, esa muchacha y el hombre, matan a la esposa de él y le prenden fuego al carro con ella adentro y se muere? O sea, entonces esa mujer, o sea, ¿cómo se va a justificar? ¿Cómo va a entender por qué lo hizo? O sea, en el nombre del amor hago eso. Que también tiene que ver con algo que trae de otra vida, ¿no? Sí, pero me pregunto yo, ¿cuál es la diferencia de una persona que ya está del otro lado y está corrigiendo y está comprendiendo a una mujer que se quede estacionada ahí? O sea, ¿cuál es la técnica para ella para poderlo hacer? El deseo profundo, la voluntad. O sea, ahí yo a veces siento que es la divina providencia la que nos ayuda, porque, no sé, ahí usted diga eso. Todas las combinaciones. No podemos juzgar sobre uno. Todas las combinaciones. El placer de hacerlo, el placer de las cosas. Pero por ejemplo, maestro, en la vida de nosotros, situaciones que se van repitiendo de tiempo en tiempo, sí tiene que ver, cuando ya estamos en este camino, en este conocimiento, sí tiene que ver con algo que hay que corregir y que viene de una vida anterior, ¿no? Sí. Okay. Sí, no podemos hacernos tontos, tenemos que trabajar ya. Sí, sí. O sea, bendito el Eterno que sí reconocemos una equivocación, híjole, me equivoqué. Y a veces lo que hacemos es, por el ego, es, ay, no, porque voy a pedir, o sea, pero ya estamos bien conscientes que es algo a corregir. Y en este caso las personas no saben que hay que corregir. Bueno, por último, hay dos situaciones que nos afectan a todos nosotros. Una se llama la situación objetiva y la conductiva. La objetiva es sobre las personas que estamos hablando, ¿no? Todas las fuerzas de causa y efecto, medida por medida, como de alguna manera objetivamente nos van a afectar como consecuencia de todo lo que hacemos. Y las conductivas son aquellas que el Creador las envía en un momento en nuestras vidas. Para entenderlo, Isaías lo escribió y dijo: te agradeceré, Dios, pues te enfureciste conmigo. O sea, a veces Hashem nos manda un trancazo y si estamos en el nivel de pensamiento, lo vemos inmediatamente bueno. Me detuvo, me paró, me hizo que entendiera un momento de mi vida, como el caso de un infarto. Eso es algo bueno. Entonces el Creador envía a través de la providencia golpes o situaciones que nos paran, nos detienen, y es para que el hombre observe el cambio que se le estaba presentando, la oportunidad que tiene de hacer el movimiento de su vida. Nos corrige por la izquierda, maestro. ¿Ay? Nos corrige por la izquierda el Eterno. Hay un comentario del Talmud que dice, por ejemplo, tal como el caso de uno lleva a su animal, al buey o a la vaca o al caballo, y de repente se quiebra una pierna y cae el animal y se lastima, y lo vemos que está ya fracturado, y el hombre se enoja, se molesta, se pone rebelde, y no se da cuenta que donde está acostado el animal hay un tesoro. ¿Hay un qué? Tesoro. Entonces, si el hombre viera que aparentemente esa tragedia de Dios la ocasionó y algo bueno está, al momento que levante el animal se va a dar cuenta que hay un tesoro, algo ahí enterrado. Y en el momento que cayó el animal se movió y se reveló algo. Maestro, hay un trabajo específico, por ejemplo, con situaciones que se desarrollan pero dentro de la misma vida. Los traumas que se generan
porque te das cuenta de que en determinado momento llevabas bien tu vida. Por inconsciencia o como le quieran decir, uno mismo arruina su propia vida. Y en determinado momento eso se vuelve frustración. Y a la larga, en determinado tiempo de la vida, eso se vuelve ira, se vuelve tristeza, hay una manera de trabajarlo con eso. ¿Cómo? Hay una manera de trabajar. Ajá, pregunto. Al final al momento que llega al final o al No, ya cuando está hecho el trauma, ya se hizo el trauma, se cristalizó por ese error que se hizo y ha desencadenado y ha creado el presente que se tiene. No, se tiene que mover todo, o sea, tiene que traerse el evento, presentarse y primero hay que saber que eso se puede corregir. No es algo que está sujeto a ver si, no, sí se puede corregir. Y luego hay que presentarlo. Ya me ha ocurrido en mis casos, personas que han hecho grandes daños, horribles daños, y lo traen, y lo no lo pueden tirar. Le digo, tienes que presentarlo ante el Creador. El Creador acepta el arrepentimiento y acepta la intención de borrar eso del corazón de la persona. Primero, el hombre tiene que prepararse a hacer este trabajo. Primero, a entregar, soltar. Al momento que yo entrego, suelto, entrego. Si está preparado, ahora sí, nos vamos al evento. Tú tienes que hablar directamente con el Creador y soltar esa energía. Si lo haces, lo sueltas y corriges y estableces candados de cómo no se va a repetir, con un compromiso o como lo quieras decir, funciona. A lo mejor no funciona la primera, porque a la vuelta de los días sientes otra vez volverlo a hacer hasta que se separe la energía. El momento que ya no se acuerda uno y se olvida del evento, o muy fugaz llega la información, eso está entregado, ya no es mío, no me pertenece. Ahora, hay gente que dice, oye, pero yo maté gente, o yo le corté el cuello a alguien y lo vi y no sentí nada, hasta me dio gusto, estaba desangrado. Entonces, no me lo puedo sacar. Sí se puede sacar. Primero tiene que entender el hombre que eso se puede hacer, se otorga, se entrega y se va. Si el hombre lo hace y dice, no, Dios no me perdonó todavía, entonces lo trae en su corazón. Es un trabajo de estar hasta que se separe esa energía. Porque el pensamiento del hombre es que Dios no perdona todo. La mayoría de los hombres piensa eso. Hay gente que dice, no, Dios no me va a perdonar hasta que me muera, me voy a ir al infierno y no sé qué. No, eso puede ser aquí. Es que me hicieron esa pregunta y no supe cómo contestar. Pero un hombre que no alcanza a ver eso puede ser, pues es un enfermo. Sí, ya. Alguien que no alcanza. Sí, hay un desequilibrio ahí. Sí, ya. Pues sí, ya. Podría Habría ser. que hacer mucha misericordia ahí de eso. Ahí puede ser maestro por sus vidas. Amalek. No, esos disfrutas, están diseñados para eso. No, pero un hombre, todos los hombres, las cosas malas que hemos hecho, llega un momento en que sabe que están haciendo muchas cosas malas. Muchos hasta que están en el cuando están muriendo. Y comienza a doler y no hayan cómo quitarse esa fuerza, o sea, esa situación. Entonces llega un momento en que ellos se tienen que enfrentar con su propio tesoro guardado ahí, ¿cómo me saco esto de aquí? Y lo más importante es que el Creador desea que el hombre haga eso, para que él tome esa energía, ese arrepentimiento. Pero el hombre debe saber que lo tiene que hacer consciente y sobre todo rectificando. Porque si lo hizo una vez es posible que lo vuelva a repetir. O más o menos se acuerde. Y si se acuerda quiere decir que le gustó, por eso lo recuerda. Hay un placer incómodo ahí que hace que recuerde. Entonces todas esas fuerzas tienen que comenzar a cortar. Y ese trabajo, por ejemplo, uno podría ayudar a una persona, es válido que se haga, tiene que hacer el trabajo personal. No, cada quien lo tiene que hacer. Lo que hay que hacer Por ejemplo, si el daño es guiarlo. ¿Qué es primero, segundo, cómo va? Si el daño se le hizo a otra persona y esa persona en determinado momento decide
y decirle, bueno, te perdono y liberarlo de esa culpa, ¿esa persona está bien? Es más fácil. Es más fácil para el otro que lo trabaje. Para la persona que lo hizo. O sea, el otro no va a decir, bueno, ya me perdonó, ya me perdonó. En esta situación, Dios estableció también castigos espirituales y estableció diferentes niveles para que el hombre sea juzgado en conforme a sus acciones buenas o malas. Entonces tenemos un hombre bueno y un hombre malo. Un hombre bueno es una persona recta y sus acciones pocas equivocadas que realice siempre van a ser mínimas, pocas, y siempre van a encontrar arrepentimiento y cambio en la condición del hombre. O sea, un hombre bueno hace cosas buenas y comete un error, comete un pecado, inmediatamente se arrepiente, hace los cambios necesarios para que no vuelva a ocurrir y continúa adelante. El hombre malo es una persona que se apega a las malas acciones y por su apego a las malas acciones cristaliza la fuerza sólida en el cuerpo y se hace insensible a la luz y todo lo que produce la luz, que es el amor al ser humano, la misericordia, la piedad, es insensible a esto y se apega completamente al oscuro. Entonces, como resumen de esto, dice: la profunda planificación divina, toda la estructura que el Creador hizo, determinó que el hombre sea el artífice absoluto de su propio bien, por lo tanto, en lo general como en lo particular. Esto significa que no solo alcanzará el bien tras merecerlo con sus propios actos, sino aún en la mínima recompensa que reciba, responderá minuciosamente en su forma de actuar. Entonces queda muy claro, ¿no? No hay muchas preguntas. En un momento dado, si queremos ampliar más, podemos encontrar razones por qué hay sufrimiento en algunas personas, tanto justas como malas, o porque hay prosperidad en algunas personas justas y también las personas malas. O sea, conociendo la mecánica, conociendo la estructura que Dios diseñó, encontramos respuestas en el mundo físico de cómo a alguien le va bien o cómo alguien sufre, sea justo o no, o sea malo. ¿Preguntas? ¿No? Callados. Hablaba, maestro, de dos fuerzas, de la fuerza individual y la fuerza colectiva. Ahora, más adelante bien. Okay. Mucho más adelante. Bueno, entonces entramos al tema de la providencia individual. Habíamos hablado de cómo trabaja la providencia en general. Ahora vamos a hablar del aspecto individual, cómo actúa la fuerza individual. Para que entendamos el trabajo de la providencia, tenemos que entender las fuerzas opuestas que están en el hombre. Como el caso de un soberbio. Una persona soberbia, su opuesto es una persona humilde.
una persona perversa o cruel. Lo contrario es una persona misericordiosa, bondadosa. Entonces hay dos, en la dualidad del hombre hay siempre las fuerzas que están en el hombre. Y se requieren tanto de las personas se requieren como los eventos que ocurren, porque de estas personas o de eventos nosotros vamos a trabajar, vamos a vivir, vamos a experimentar o vamos a ampliar nuestra capacidad de corrección. Si no hubiera estas condiciones, el mundo sería muy plano, muy fácil y no podríamos detectar. Entonces vemos crueldad y nosotros tomamos la decisión si aumentamos la crueldad o nos vamos con la crueldad o cambiamos y actuamos con bondad. Vemos la maldad y igual, vemos la ignorancia. Nosotros sabemos si continuamos o modificamos, entramos en la corrección y hacemos el cambio. Habla de que si no hubiera hombres ricos o pobres, no había la posibilidad de hacer los cambios en el caso de utilizar la bondad o la crueldad. Un hombre rico que ante la necesidad de comer de alguien no le da ni una moneda, entonces es cruel o se burla. Y en cambio una persona bondadosa otorga bondad. Entonces necesitamos este mundo para poder trabajar. Dice, de acuerdo a estos principios, toda la prosperidad o el sufrimiento de este mundo existen como una prueba para el ser humano, y la naturaleza de este particular desafío es aquella que determinará la inteligencia superior como la más adecuada para cada individuo. Por eso, en el caso de Samuel, dice, Dios guarda el camino de sus devotos. El Creador, en la estructura que Él diseñó, lo hizo para que el hombre actuara bien. Y Él se une a la fuerza de los devotos, de la gente que justa, que actúa y está en su trabajo. Pero también y se hacen merecedores de una bendición superior. Pero también están los que están del lado contrario, que no hacen cambios, no hay perfección, y continúan en su propia oscuridad. Entonces, ese contrapeso es el que lo observamos a veces en una ciudad, en una colonia, y nos ayuda a observar nosotros mismos y poder hacer los cambios en el trabajo diario. En el caso del Salmo 140, por ejemplo, David dijo, no le des anhelos a los malvados, ni otorgues sus pensamientos. O sea, no le des fuerza al malvado para que actúe mal. Entonces, eso va a depender de los hombres que están actuando bien y tienen el peso de hacer las cosas bien. ¿Vamos bien? Está bien confuso. Maestro, entonces, lo que dice una persona malvada que tiene dinero,
es para que nosotros estemos observando y ver cómo esa situación, no situación, sino cómo vamos a actuar o cómo pedir por él, o qué pasa con esa persona que es malvada y tiene dinero y no es misericordiosa. Pues nada más su papel, Dios lo puso para que ese fuera su papel y nosotros aprender de ahí, de esta situación o de esa persona. Es el contrapeso del mundo, vamos a decir, de la ciudad. Un malvado tiene mucho dinero y vamos a decir que lo reparten nomás a los que hacen las cosas mal o los que están con él, y la gente buena no le da nada. Eso es su nivel, su trabajo. ¿Y qué pasa con esa persona? O sea, hasta ahí llega. Sí. Mientras nadie lo aboga por él, él va a seguir así. Tiene que haber una plegaria pidiéndole al Creador que ilumine su alma, o sea, que tenga misericordia de que teniendo la capacidad de otorgar bondad, él solamente lo condiciona a los amigos, vamos a decir. Entonces, si el Creador determina que es necesario, lo hace, si no, no. O sea, pero nuestro trabajo es pedir luz para la persona para que haga ese movimiento. Porque así si ve uno, esa persona, o sea, puede uno piensa, o sea, pues en qué va a terminar esta persona actuando así. Eso no debemos de pensar, debemos al contrario, mandarle luz, pedir por él. Sí, por ejemplo, sabemos que dice Dios que Él no quiere que el malvado muera, sino que se viva y se arrepiente. Pero ¿cómo se va a arrepentir? Entonces, tiene que haber alguien que Él vea y modifique. O tiene que haber algo que puede ser un sufrimiento y lo modifique. Pero se le da tiempo, se le da oportunidad para que haga ese cambio. Y está en nosotros también ayudarlo a que haga ese cambio, porque por amor a él mismo podemos ayudarlo a que el Creador le dé esa capacidad de darse cuenta que no está haciendo bien las cosas. Entonces, pues depende del Creador, va a depender del Creador. Maestro, entonces el mal tiene que ver con el nivel de conciencia de la persona, o eso es aparte, tiene que ver con el nivel de conciencia. Una persona, entre más conozca el fundamento de la estructura de la creación, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿A qué venimos todos los días? Y el trabajo que tenemos todos los días. Entonces nos unimos más en pensamiento al Creador. Nuestra conciencia está más elevada. Entonces los detalles de hacer travesuras, de quebrar un vidrio, de hacer cosas malas, pues ya no pierden valor. Se van cambiando. Y eso es, como dijo Einstein, es relativo, ¿no? Cada persona se mueve en su condición, en su deseo también de hacer eso. Porque habrá algunos que dicen, no, pues yo estoy bien así, no me interesa. Como me va más o menos bien, pues no me interesa. Entonces, el Creador hizo algo para que el hombre entrara en un proceso de cambio. O sea, está la naturaleza del cambio normal, ¿no? O sea, hasta la misma naturaleza nos dice los cambios que hay que hacer. O sea, el sol, día, lluvias, frío, calor, todos los cambios que hay en el mundo. Entonces deberíamos estar disciplinados a los cambios, pero no estamos, no nos movemos así. Entonces, ¿qué ocurre cuando el hombre se aferra y no modifica su vida? Llegan los sufrimientos. Y los sufrimientos se establecen en dos niveles. El sufrimiento en sí, que sería un sufrimiento, me duele la cabeza y traigo dolor de cabeza, traigo dolor de las muelas. Es un sufrimiento por sí, pero viene el sufrimiento profundo,
donde no es un dolor de cabeza, sino traigo un tumor. Entonces cambia la estructura del sufrimiento, o el sufrimiento de que estoy solo, pero no hay problema. El sufrimiento de que realmente estoy solo, nadie me quiere. Entonces hay dos niveles de sufrimiento, uno que sería considerado como leve o suave, y otro profundo, que el Creador nos lleva a ese nivel profundo. El primer movimiento que hace es llevarnos a un nivel de sufrimiento sencillo, para que nos demos cuenta y busquemos cambios en el mundo espiritual, no en el mundo físico. Se nos ha acostumbrado a que me duele la cabeza, pues me tomo aspirinas. No funciona, me tomo Tylenol. No funciona, pues me pongo no sé qué, tomo T4. Ese es el mundo físico. La respuesta es el mundo superior, el mundo espiritual. Entonces, el sufrimiento viene con esa intención de que el hombre corrija su forma de actuar y haga una teshuvá, haga un gran arrepentimiento. Si el hombre solamente se limita a nivel físico, como me duele la cabeza, pues es que está ahí mucho sol y no he tomado, pues tómate el agua ya arreglé el problema, o tómate la pastilla. Y no hace ningún cambio, no hace una teshuvá, un arrepentimiento, entonces no tiene valor. Como decir, ya sabes que no debes, ya sabes que si no tomas agua te va a doler la cabeza, pero no toma agua, espera que le duele la cabeza para tomar agua. Entonces no hay corrección, no hay arrepentimiento. Entonces si el hombre ese arrepentimiento del actuar equivocado, malo que uno hace, establece niveles de corrección que tengo que hacer en cuanto comience a detectar que estoy actuando mal. Como por ejemplo la mentira, que es el ejemplo, uno de los ejemplos clásicos. Digo mentiras y se las creen y todo. El momento que estoy diciendo una mentira, me doy cuenta que estoy diciendo una mentira, pero ya la comencé a decir, pues ya no puedo detenerme. No, la corrección es que en el momento que comienzo a decir mentira, no tengo que terminar. Y ahí se acabó. Ese sería un nivel. Pero el otro nivel sería, ¿saben qué? No es cierto a lo que estoy diciendo. Entonces debe haber un arrepentimiento. Y debe establecer un principio de corrección en la persona para que el arrepentimiento funcione. Si no, no va a funcionar. Dice, por eso se presenta en el principio de los sufrimientos como un llamado de atención, y en caso que el hombre no reaccione con ellos, entonces recibirá los sufrimientos destinados a purificarlos. Y esto se refiere a Eliahu en su relato. Dios abre sus oídos del hombre a la disciplina y los induce a arrepentirse de sus pecados. Está escrito en Job 36. Ahora, algo que debemos de saber es que el mal tiene un límite. No puede avanzar y ser cada vez mejor mal, no hay. Hay un límite, hasta ahí puede llegar el mal. No va a avanzar hasta. Hashem estableció ese límite, no puede avanzar. Por eso está escrito en el Talmud, dice Dios, la medida se ha colmado. Y en Job dice, al colmarse la medida, Él es aplastado. Entonces, así como se nos está permitido el número de palabras malas que podamos decir, también hay unas acciones que no podemos avanzar y ser perfectos o lograr un aumento de la maldad. Tiene un límite, no puede pasar de más. En la antigüedad, por ejemplo, llegaba a un pueblo y llegaba un conquistador y mataba a todos los hombres y capturaba a todo el mundo y se adueñaba de las ciudades. ¿Y qué es lo que decían?
van a ser un libertador y ese va a matar al rey y vamos a regresar todo, ¿no? Porque hay un límite. No va a decir, no, pues ya nos conquistaron, pues ya, para toda la vida. Hay un límite. Y va a llegar el momento en que el límite llegue a su nivel y hasta ahí llegó. Hay un ejemplo que se maneja de Atila, cuando conquistó Atila. Avanzó, conquistó, estableció el reino, todo el poder y todo. Y comenzó a hacer obras buenas, pero la crueldad de él era muy mala, era muy cruel, pues, su crueldad. Y toda esa estructura que él estableció el límite hasta el momento que llegó. Terminó y regresó todo otra vez a su lugar. A Roma también, o sea, todas las grandes naciones. Hitler, todo el reinado de los nazis, en fin. En un momento en que la maldad avanza, hasta ahí va a llegar, no puede seguir avanzando. También depende de que el hombre clame a Dios, como el caso de cuando estaban en Egipto. Estaban en Egipto y estaban esclavos, pero aparentemente no estaban esclavos. Tenían abundancia, tenían prosperidad, todo estaba bien, pero estaban limitados en el mundo espiritual, porque los magos, con sus actos de Egipto y sus dioses, sus técnicas, de alguna manera estaban contaminando al pueblo, entonces no podía liberarse de esto. Por eso los levitas, cuando se dieron cuenta que estaba llegando a un nivel que no era, ya estaban avanzando la contaminación, comenzaron a clamar a Dios y Dios escuchó y adelantó el movimiento, porque ya se había movido tanta la maldad que la contaminación de Israel estaba llegando a su nivel final. Y son los casos en que si el trabajo del hombre es de observar y detectar hasta dónde la impureza está avanzando, hasta dónde la maldad, la crueldad ha avanzado, y hay que establecer el alto. Si no lo hacemos, nos puede ir mal. Maestro, es verdad, pero a veces también estamos tan metidos en nuestras correcciones que nos es difícil detectar ciertas cosas que están en nuestro entorno, porque estamos en nuestro trabajo personal, y ahí es donde nos entran las confusiones, porque es avanzar, movernos y corregir, y a veces no nos vemos por el temor de que sabemos que hay que hacer corrección. No sé si me explico. No sé si me explico. ¿Hablando de la persona? De la persona, sí. Nosotros, no sé cuánto les pase, pero en el caso personal, a veces pierdo de vista ciertas cosas de mi entorno porque estoy detectando equivocaciones en mí. Entonces, mientras uno a veces pajarea o pierde tiempo, no es uno rápido para resolver esa parte, no nos movemos, porque nos causa inseguridad el estar detectando ciertas deficiencias. O sea, como estar distraída en tu mundo interno. Entonces, ¿sí me explico? ¿Pero qué tiene? Pues comprendemos todo esto, pero a veces eso nos lleva tiempo, porque ahora sí que como que a veces el alma es un exilio. Pero en la medida que nos corregimos interiormente, hay un trabajo afuera. ¿Sí? Bueno, va en relación a si hay sufrimiento y si hay placer también. Por ejemplo, yo puedo detectar que digo mentiras, pero pues, como dicen, son piadosas, no hacen daño, no son tan importantes. Pues no tengo necesidad de corregir. Pero no va más allá. A veces también es, si me voy a un mundo judío, por decir algo,
En un mundo judío ellos son como más libres en que dicen algo y no se están juzgando, toman acciones y para ellos es normal porque el otro lo hace igual. Y aquí no. Aquí en el mundo que nosotros estamos tratando de corregir, el otro está tratando de corregir, entonces vemos equivocación en el otro y el otro en el otro y no... Pero no debemos de meternos. No, o sea, nos enganchamos. No debemos de hacer. No, eso es lo ideal, pero a veces en nuestro interior sí nos frena un poco esa situación, al menos en mi caso personal. Porque el deseo del alma es anhela la belleza, lo sublime y unirse al Creador. Ese es el anhelo del alma, lo tenemos claro. Pero a veces nuestro entorno sí como que si no somos fuertes y la vasija no está lo suficientemente amplia, nos come el mundo exterior. Pero lo que he observado yo, tanto en los hombres como en las mujeres, es que avanzan, perfeccionan, y al momento que avanzan y perfeccionan, consideran que ya hicieron un buen trabajo. Pero el Creador pone adrede eventos visibles donde van a entrar en choque. Y en igual de suspender, se engancha. Y no se dan, algunos se dan cuenta, otros no se dan cuenta. Pero eso es visible para todos, vamos a decir. Ahí donde no es trágica la situación, sino debemos de verlo como oportunidades. Nos enganchamos en una discusión innecesaria y hasta grosera, pues disculpas, perdones, y hay que aprender a no volverlo a hacer. No debemos de entrar. Pues en este caso la conciencia del ser humano es la que debe ser el árbitro, o sea, el árbitro interno para poder tener esa armonía en el exterior. Pero el ego a veces duele. Ajá, entonces por eso le preguntaba de la nekudá, porque leí que dice aquí que el punto dice que la falta de esta conciencia fue guiada e iluminada por el famoso punto de la nekudá divina. Entonces la de nekudá divina es la que tendríamos que trabajar para tener esa armonía y poder transmitirlo al exterior. Y ese es el problema, que la capacidad del hombre cada vez lo va limitando sobre el mundo espiritual y no forma hábitos de corrección, forma hábitos de cambios en su vida. Y eso lo vemos en la forma de estudiar, en la forma de las tareas, todo el estudiante cómo avanza, que es muy diferente a otros estudiantes, porque fue enseñado a corregir, fue enseñado a hacer cambios en su vida. Todavía dentro de lo que está relacionado entre el bien y el mal, entre lo que es las inclinaciones de lo bueno y lo malo, y la capacidad de tomar decisiones, va a haber fuerzas que van a influir, que van a influir tanto en el mal como en el bien. Las fuerzas del mal comienza con la impureza, la tumá, la oscuridad, la polución y lo mundanar. Entonces, la impureza viene desde el hablar, el actuar y el pensar.
forma impura de la persona. La oscuridad, su nivel de oscuridad que tenga, no quiere cambios, no quiere saber nada, vive la vida oscura, inclusive se asocia más con la oscuridad. La polución es toda la actividad de líquidos, de semen, saliva, nariz, todos los líquidos que puedan salir, que sean desechados por el hombre, y la forma como también el hombre contamina. O sea, como dice, como el que trae gripe va caminando y va contaminando. Y el hombre impuro, al momento que se mueve, contamina todo lo que va alrededor. Y por último, el mundo mundalar, que vive puede vivir en el lodo y se acostumbra a vivir en ese mundo sucio y mundano, donde no hay ningún cambio, donde no hay ninguna fuerza. En cambio, del otro lado, del lado de la luz, está todo lo que es la fuerza de la Kedusha, los niveles de santidad. Cada persona debe de buscar aumentar su nivel de santidad. No es que sea una persona santa o se sienta santa, sino que sus movimientos deben de ser pensados en el Creador y con amor al Creador. Entonces crea una energía de santidad al Creador. Y para que esto suceda, la persona debe estar limpia, pura. No nomás sus vestimentas, sino su actuar, su pensar, su forma de hablar. Debe haber pureza en su forma de ser. Debe de crear luz, debe de iluminar, debe de ser sabia, debe de enseñar, debe de practicar la luz, iluminar a otras personas, de contagiar con alegría. Y por último están las bendiciones. Las bendiciones ya las conocemos, que fueron otorgadas a los patriarcas, a las matriarcas, y estas bendiciones deben de utilizarse, deben de usarse, y así como los atributos de misericordia del Creador. Conociendo toda esta fuerza, usamos todas estas bendiciones. Entonces, cada persona toma la decisión para dónde se va a inclinar, si al lado espiritual contaminado o al lado sucio, y el lado de la luz. Estamos hablando del tema del reino espiritual. Entonces, el actuar de las personas en forma con amor al Creador genera una energía de santidad que va a comenzar a actuar sobre el hombre, sobre el cuerpo del hombre. El alma va a empujar al cuerpo para que el cuerpo comience a moverse, y ahí va a entrar todo lo que hemos dicho, o sea, todas las acciones de corrección, todas las acciones que vamos a hacer cambiar el mundo espiritual. Cada movimiento que hagamos determinista queda en nosotros si lo mejoramos o lo hacemos igual que ayer. Cada movimiento que hagamos podemos aumentar el nivel de fuerza no determinista, para que la fuerza nos bendiga mejor todavía. Entonces no es nada difícil, pues. La Nekudá. ¿La qué? Nekudá. ¿Cómo la interpretamos? Sí, o sea, porque Nekudá es en hebreo, ¿no? O sea, castellanizado. Castellanizado. ¿Cómo lo podemos decir? No lo puedo interpretar, o sea, sí comprendo, pero entonces digo, bueno, no sé si comprendo porque no la puedo traducir.
¿Pasamos a otro tema? ¿Sí? La providencia en general. Vamos a hablar de la bendición de Dios que es llamada divina providencia, la providencia en forma general. ¿Cómo actúa la providencia? La providencia es un nivel inferior a la bendición superior, que es la Shekinah. Providencia es una fuerza que mantiene, vamos a decir, el universo en esa armonía bella, sin caos, pero no modifica la estructura. Entonces, bueno, el origen viene de las fuerzas trascendentales que son los Kohot, de las cuales se derivaron todas las cosas físicas creadas y sus detalles. Como el hombre es un ser activo, todo lo que él haga, o todo lo que él busque, la providencia es quien rige, y él solamente participa en esta fuerza. Entonces, una de ellas es causa y efecto. Yo hago cosas buenas, sucede. La otra es medida por medida. Actúo de una manera, la providencia me otorga lo mismo como fui hecho, como actué. Soy grosero, la gente es grosera conmigo. Soy iracundo, la gente se enoja conmigo. Entonces, medida por medida. Y es una consecuencia de la providencia en forma general que actúa a través de los Kohot. Más adelante vamos a hablar de más adelante vamos a hablar de la providencia individual. Tienen que tener la seguridad de qué es, hasta dónde se mueve la providencia, y la bendición de Dios, la poderosa que está en la Shekinah, es diferente. Son dos cosas diferentes. Cuando alguien busca la providencia y espera que la providencia lo asista, solamente es una pequeña porción de bendición que recibe, porque es una fuerza que va en condición del hombre. Conforme actuó, conforme él se manejó, así es como recibe la fuerza. No hay una fuerza determinista que le va a llegar en grande. Esa sería la Shekinah. Uno puede hacer muchas acciones o poquitas acciones buenas, y de repente recibe una bendición grande que es increíblemente hasta sentirse uno inmerecido de recibirlo, porque es algo grande. Entonces, esa fuerza viene de la Shekinah, no viene de la providencia. Es algo extraordinario que el Creador determina a través de la fuerza determinista, que esta persona reciba esta bendición increíblemente grande. Puede ser algo que es salvado, como en el caso de que alguien no tomó el avión, o que el avión se estrelló y fue el único de los pocos que quedaron vivos. Entonces hay una fuerza superior que es la que a través de la Shekinah recibe la persona. Entonces, ¿sí quedó claro más o menos? Sí. Ahora, habíamos hablado, Zohar habla de cómo una persona puede modificar para que la bendición llegue de la Shekinah, no de la providencia. Y eso se hace cuando uno, en el actuar, cuando nosotros actuamos en forma mecánica, en forma automática, y hacemos obras buenas, solamente recibimos una bendición de la providencia. Cuando actuamos con profundidad, sabiendo cuál es el contenido del movimiento que estamos haciendo, lo que va a ocurrir o por qué lo estamos haciendo en relación al Creador, sabemos las bases del movimiento que estamos haciendo,
entonces quien nos asiste, quien nos bendice, es directamente la Shekinah. Yo les digo, por ejemplo, en el caso de los varones, lavarse las manos, hacer la ablución de las aguas. Ya es una costumbre mecánica. Si hay que decir la bendición, pues la decimos. ¿Ya? Nos acostumbramos, inclusive en la mañana, a la hora que lo hagamos, hacemos ese movimiento. En el momento que está el agua moviéndose, si sabemos todo el efecto del agua, la energía que hay, la fuerza que va a eliminar, la razón por la que estamos haciendo, la necesidad de ser más puros y al mismo tiempo la bendición que hacemos, entonces cambia la estructura. Cambia la estructura de la acción y entra directamente a la fuerza de la Shekinah. ¿Una pregunta? Entonces la Shekinah se da en base al nivel de o sea, voy subiendo mis niveles. Entre más conozcamos las bases, el motivo de toda la estructura, más fácil se recibe la comunicación. Bueno, tenemos el capítulo 2 de la sección 2, el hombre en este mundo. Como ya sabemos, el hombre viene al mundo para pegarse a Dios, unirse a Dios, haciendo en su actuar las cosas que como servicio al Creador, siervo fiel del Creador. Para que esto funcione, hay dos fuerzas, una es en forma individual y la otra es en forma colectiva. El primer movimiento, al momento que el hombre actúa en forma individual, siempre va a tener las dos fuerzas en movimiento con él, la mala inclinación y la buena inclinación. El Yeser Tov, que es la buena inclinación, y Yeser Hara, que es la mala inclinación. Las dos fuerzas siempre van a estar con él. Entonces, lo que estaba diciendo Gaby es una de la parashá del Rabino Gisburg de la porción Re de la semana pasada. Habla de lo que ocurrió cuando Jacob pelea con el ángel, con el ángel, el líder de Saúl, y este ángel lo ataca de diferentes maneras, está buscando en diferentes niveles cómo dañar y convencer a Jacob. Y Jacob continúa con su trabajo espiritual y no se mueve en su deseo de perfeccionarse. Llega un momento en que el sol viene y le dice al ángel, el ángel le dice: suéltame porque ya va a salir, viene el alba, me tengo que ir. Y dice la Mishnah que en ese momento, en ese momento, el ángel, cuando le dice suéltame, le dice porque tengo que ir a cantar, es el Shirah. Y ya sabemos que todos los ángeles fueron creados con un trabajo específico, y durante las 24 horas constantemente están los ángeles cantando. Todos tienen un trabajo y todos tienen un momento de canto, pero el ángel Mr. X no puede cantar hasta que cumpla su trabajo para el cual fue hecho. En el momento que logró que le ganara a Isaac,
no pudo convencer a través del mal, de la mala inclinación, que cambiara su punto de vista, que cambiara su confianza en Dios, que se debilitara, que dudara, que traicionara a Dios. En fin, no lo pudo lograr. En el momento que no pudo lograrlo, y Jacob permaneció firme con Hashem, entonces el ángel ya tiene una razón para ir a cantar, porque fue derrotado. El rabino nos dice cómo nos convence la mala inclinación y cómo el ángel malo nos hace jugar, nos hace que perdamos y logra pues el cometido de cambiar las decisiones que vamos a tomar. Hay una inclinación en el hombre a veces en inclinarse hacia lo malo, porque la mala inclinación siempre busca el aspecto bueno del punto de vista del hombre, porque es bueno hacer algo malo. Está como algo sabroso a la vista y sabemos que es malo, pero se ve muy rico. Entonces el ángel nos logra convencer muchas veces, el ángel malo me refiero a la mala inclinación, porque aceptamos que aunque sabemos que es algo malo que no debemos de hacer, se convierte en algo rico, algo apreciado, algo que podemos disfrutarlo en un momento dado. Algunas veces puede ser tiempo, espacio, algunas son cosas materiales, pero siempre hay algo que juega y nos compensa. Por eso la mayoría de las veces nos gana la mala inclinación. Eso es muy importante que el hombre lo tenga en mente siempre, que en todos los movimientos siempre se va a mover la mala inclinación y nos va a mover la mala inclinación hacia equivocarnos, aunque parezca bueno. Y si vamos a tomar una decisión y tomamos la decisión inclinado sobre esa mala inclinación, la respuesta siempre va a ser mala, no va a ser correcta. Era creo el capítulo 4, maestro. ¿Vimos el capítulo 4? Pero 4 de... 4. Los cuerpos. Bien. Estamos hablando de la responsabilidad humana, ¿no? El cuerpo. Responsabilidad humana. Ajá. Y vimos los seres trascendentales. Los ángeles, ahí nos quedamos con esa parte. Entonces, estamos hablando del capítulo 5 ya. Gracias. Los cortaste, ¿no? Sí. Sí, ya tomó su boleto. Tienes suelta, sí.
Gracias. Linda, me llegó un mensaje de buscar otro nombre, ¿Otro nombre? ¿Para qué? como nickname, como te digamos, para cambiar el futuro que tienes con el nombre de Linda. Ah, ya. Sí, de hecho sí, lo que pasa es de que como di de alta la página de Secabala y como me pedían ahí un número, le puse el número de ustedes de teléfono. No, tu nombre. Tu nombre Linda. Tu nombre personal, Ah, para tu destino. para mi destino. Tienes un destino cuando tus padres te pusieron Linda. Tienes una Linda. Y ese destino se está debilitando ahorita. Pues tenemos que tomar un nombre para tomar otro destino, con otro nombre. Ah, ok. Tienes que buscar otro nombre para que los seres que te conocen y te quieren te digan ese nombre y tú inclusive los uses al escribir algo, lo pongas y se mueve la rueda se mueve. Ah, ok, lo voy a tomar. Entonces entramos al capítulo 5 del libro Derech Hashem. Este es un libro que escribió el rabino Haim Luzzatto, que le llama El Camino de Dios, donde describió la ruta que debe de seguir o debemos de seguir y debemos de conocer las partes que componen el alma, el trabajo del alma y el cuerpo también, cómo responde el cuerpo ante varias situaciones de la vida. En el capítulo 5 estamos hablando del reino espiritual y lo que estamos haciendo es hablar de los temas que casi no hemos hablado y ahorita con este libro, con esta guía, los estamos volviendo a abrir. Una de ellas será que el reino espiritual se divide en dos niveles, lo que son las almas y los seres trascendentales. Las almas ya sabemos que son todo lo que vive, se mueve y contiene almas. Y los seres trascendentales son las fuerzas superiores que el Creador las puso para que en un momento dado se muevan y tengan una injerencia en el hombre. Los seres trascendentales no tienen manera de interactuar con el alma, no interactúan con el alma. Y se dividen en dos categorías, los que son los Kohot, que son almas Kohot o fuerzas, y los ángeles. Entonces los ángeles tienen un trabajo con nosotros, pero no tienen un trabajo con el alma, no pueden influir en el alma, solamente tienen un trabajo que acompañan al hombre, a la persona. Y en el caso de las fuerzas también más adelante lo vamos a ver. Hay una criatura, dice, que existe, que no está en el mundo físico ni en el mundo espiritual. Y esta criatura no es del grupo de los ángeles y no es del grupo de los Kohot, es otra fuerza. Y esta fuerza se llama en español demonios, Shedim en hebreo. Ya sabemos que el hombre, la especie humana, solamente tiene alma y tiene cuerpo.
estos seres y los ángeles no tienen ni cuerpo ni alma, o sea, están compuestos de otra fuerza diferente espiritual. ¿Los ángeles no tienen alma? El ángel no tiene alma. Como todo esto que estamos hablando de los ángeles, de las cojot, de los demonios, no son visibles al ojo humano. Entonces la imaginación del hombre entra y cada persona crea un símbolo, una imagen, y los hace visibles a través de esta imagen. Entonces, cuando vemos un ángel o dibujamos un ángel, lo ponemos de 2 alas y grandote y bonito. Y cuando vemos un demonio también lo hacemos más o menos diferente, cada persona lo dibuja diferente. Entonces, la imaginación es la que entra, no entra el conocimiento, sino es la imaginación de cada persona que lo imagina cómo es esta entidad espiritual. En el caso de los demonios, aunque hablamos y decimos que los demonios pertenecen al mundo espiritual y están en el paquete del mundo espiritual, realmente no pertenecen al mundo espiritual, porque ellos están en medio, ni son espirituales ni son terrenales, están en la línea en medio. Entonces, para que el hombre trabaje en el mundo físico y al mismo tiempo obtenga un cambio en el mundo espiritual, el Creador estableció dos capacidades: la elección de que el hombre puede tomar el camino del bien o el mal, y la capacidad de tomar la decisión, libre albedrío. En un momento dado todos vemos, por ejemplo, un charco con agua, con lodo, un charco de agua en lodo. Tengo sed. Pues ahí está el agua, pero tiene lodo. La capacidad de ver y de saber si es bueno o es malo está en el hombre. Cada uno sabe, toma decisiones. Y luego viene la capacidad de tomar la decisión: ¿tomo o no tomo agua sucia? Eso está en todos nosotros. Cuando a un niño no se le da capacidad de razonar y capacidad de inteligencia, y está sujeto a que el niño solamente hace lo que le dicen, o hace o no hace para que su mamá lo haga. Domingo, en Shabbat, estuvimos platicando y le decía a los niños, porque es un niño, digo, ¿quién es el niño que va al baño, orina con la taza abajo, llena todo de la taza de orines y no le baja, y espera que su mamá venga a bajar? Porque así somos, o sea, como seres humanos. Se nos educó así somos. Entonces, esta capacidad de educar al hombre con sabiduría para que sepa y tomar decisiones, que el hombre tome decisiones, no que alguien las tome por él, porque es muy cómodo que alguien tome las decisiones por mí, que me diga qué hacer. Ahora hay personas que viven así, se mueven a través de preguntando, pidiendo opiniones, consultando, buscando hasta libros qué hay que hacer. Y hay otros inclusive que se llenan de asesores para que las decisiones sean las mejor tomadas. Entonces, el hombre tiene que tomar la decisión.
Y ese es un privilegio que se le otorgó al hombre, la capacidad de ver el bien y el mal y tomar una decisión. Y hay dos influencias que van a ocurrir opuestas entre sí, que son el determinismo natural y la decisión no determinista. Hay dos fuerzas que van a ocurrir. Una es la decisión, que lo vamos a ver más adelante. La influencia determinista, la que determina las cosas, es hay una influencia sobre las cosas materiales a través de un cojot, una fuerza trascendental que actúa de arriba hacia abajo. Ejemplo, alguien tiene que llegar al aeropuerto para irse al avión. Toma el taxi o lo lleva a alguien y el carro se descompone o se golpean, están detenidos, el tránsito no avanza, llega al aeropuerto, el avión ya se fue. Hace su berrinche y su coraje y a los minutos el avión se entera de que se estrelló. Entonces, hay una fuerza que vino desde arriba, que ocurrió sobre el mundo físico y modificó las condiciones e hizo que la influencia superior afectara al hombre. También afectó a los que murieron también, ¿verdad? Pero hay eventos en que la fuerza superior viene desde arriba y modifica el mundo de nosotros. Eso incluye entre quién le va bien, aunque se porte mal, y quién le va bien haciendo las cosas bien. O sea, hay una fuerza que el Creador envía y hace que esto suceda. Es una fuerza determinista y el Creador determina que esto va a suceder. La otra influencia no determinista es la que nosotros hacemos al momento que hacemos una decisión. Yo tomo la decisión de hacer esto y al momento que tomo la decisión modifico el mundo superior y el mundo superior envía la fuerza determinista. Entonces, por ejemplo, viene la mañana, despertamos, ¿hago mis oraciones o no hago mis oraciones? Ok, hago mis oraciones. Hago mis oraciones con Kedushá, con profundidad, o nomás así por salir corriendo porque tengo prisa. Todo lo que esté haciendo, estoy enviando una energía no determinista al mundo superior. Y el mundo superior me va a enviar una fuerza determinista, un cojot, de modo de que el resultado, después de que vaya al auto y me vaya a la calle, puede o no haber un cambio. Eso va a ocurrir siempre. Entonces siempre vamos a utilizar esas dos fuerzas, vamos a estar manejando estas dos fuerzas. Llega un momento en que no sabemos quién mueve a quién. Y hay rabinos, hay libros que dicen que en un momento dado nosotros movemos a Dios. O sea, el hacer una acción buena, obras buenas, el actuar de una manera buena, movemos nuestra fuerza superior hacia el mundo superior y como consecuencia la fuerza determinista envía las bendiciones, las acciones buenas que van a ocurrir en nosotros. Lo mismo ocurre lo contrario. Hago daño, hago mis berrinches y lo mismo va a ocurrir arriba, va a modificarse y va a ocurrir arriba. Entonces es un movimiento constantemente que lo hacemos y va a ser resultados. ¿Hay alguna pregunta? Hace 2 chavas hablaron de lo que hay con duda cuando hablaron del tema de
X, si es Mr. X, así literalmente como lo llamamos, cuando dice que no puede cantar Shira. Entonces ahorita me viene otra vez a la mente, y tengo ya hace 2 semanas trabajando, y me viene a la mente, ese Shira no lo puede cantar ninguna de estas entidades que están entre, que no son ni del mundo superior ni de Malkuth. No, estas son fuerzas que actúan solamente, no son entidades. Son fuerzas. Las fuerzas son fuerzas. Porque no tienen nada. Sí, los Shirin son los malosos, vamos a decir. Ellos no. Y lógicamente tienen el príncipe que es Mr. X. Ok. Él es el líder. El líder. Y él es el que no puede cantar el Shira. Él es el que no puede. Maestro, ¿es diferente la causa y efecto al determinismo? No, sí. Una Es lo cosa- mismo, vamos a decir que sería lo mismo. En el mundo nuestro sería eso, pero las fuerzas, ¿cómo actúan las fuerzas? Solo se genera una causa y efecto. Maestro. También lo que pasa es que no hay un orden, de que, por ejemplo, yo hago 20 horas buenas y en el pensamiento puedo decir, me va a ocurrir algo bueno. Y me ocurre lo contrario, para mí. Yo digo, pues hice cosas 20 buenas y me dañaron el carro, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo bueno? No le veo lo bueno. También ocurre. Pero ahí en donde no vemos lo bueno del carro, entra como el ejemplo que puso del agua. O sea, a lo mejor estamos viendo que... No, ahí está todavía más bloqueado porque el agua la estamos viendo que es sucia. Pero el que me quebraron un vidrio, no le veo nada bueno. A lo mejor puedo decir, no se lo robaron, eso es lo bueno. O no lo quemaron. Y ese es inmediato, pero no nos damos cuenta, ¿no? Tenemos que abrir bien los ojos, o sea, para ver cómo ese movimiento. Tiene que haber una anulación del individuo y el pensamiento. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Entonces, si yo me busco el pensamiento del Creador, me voy a unir al Creador. Entonces voy a entender por qué. Y cuando, ahorita que habló del agua, me vino a la mente el agua de Miriam. Ahí, ¿por qué estaba sucia el agua? Y detectaron que era limpia. Pero porque la buscaron y estaba, no era sucia, pero donde la buscaron había, no sé si yo entendí mal la explicación, que había, la sacaron y ahí estaba, y había lodo, ¿no? No sé por qué entendí así cuando estaban platicando. Pero entonces, maestro, entre la no determinismo y el determinismo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo? Si nuestras acciones influyen en el mundo superior, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una fuerza y la otra? En que la fuerza no determinista, no porque yo haga las acciones van a causar un efecto. No porque haga. No porque yo haga las cosas van a determinar que el mundo me envíe algo. No hay una fuerza de paga, vamos a decir, trabajo 6 días, me pagan. No hay un efecto. No hay un efecto. Entonces, haga o no Haga, haga. no haga, o sea, sí hay un movimiento, pero puede ser un movimiento cuántico, Ok. que no va a ser instantánea la respuesta. En Maestro, cambio, de arriba hacia abajo, sí es inmediatamente, es una fuerza determinista. Hágase esto, se hace. No hay cambio. cuando nos pasan eventos, siempre tenemos que buscarle el lado bueno. O Todos los eventos tienen un lado bueno, pero el ojo humano no lo detecta o la emoción no lo detecta. Entonces tenemos que cambiar el pensamiento, anularse y luego buscar qué es lo que bueno Dios me está diciendo. Ahora, si no lo entendemos, por lo menos decir, bueno, Dios hace todo para bien. A lo mejor al rato lo veo, ya que me tranquilizo. Maestro, porque
ese acuerdo representa, por así decir, el 1%. Y que se ve o no se ve, forma parte del 99%. Bueno, ahorita vamos a tomar el día. El 27 no se va a poder. Entonces, bueno, vamos a hacer otro. A lo mejor otro día tampoco se puede. Si estamos en unión de pensamiento con el Creador, pues se lo estamos diciendo, tú sabrás si quieres o no hacemos, pues tú decides, ¿no? Yo sigo insistiendo. A lo mejor ya 5 veces y no se puede. Entonces, bueno, aquí ya no se puede. Maestro, y ahí lo puede determinar la unión con el Creador, que todas tengamos en común el mismo enfoque, el mismo deseo, para que se pueda dar y que sea como una presión, como dice usted, para el Eterno. Si el deseo es sincero, sin que lo tenemos que hacer, no hay problema, avanza bien. Pero si hay un compromiso, ya avancé mucho y ¿cómo que no se va a hacer? Ahí ya será falla. Si desde un inicio el deseo es profundo para Desde un personas deseo, sean beneficiadas. un deseo y soltado, o sea, lo vamos a hacer con la bendición de Dios si Él quiere, y yo estoy empujando, y Él decide. Pero es más la fuerza de varios con el mismo deseo que de un solo. Sí, puede ser. ¿Puede ser? A veces un deseo de una persona es tan poderoso que no necesita ayuda. Y ahorita cuando comienza Se puede decir que el determinismo es como cuando la historia ya está escrita y que puede ser que haya algunos pequeños cambios por parte del Eterno, dependiendo de las acciones de los seres humanos, por decirlo así. O sea, en cuanto al determinismo, hagan esto, no hagan, las cosas van a ser así. Dice que cada acción voluntaria del hombre, resalta a sí mismo en una acción determinista. Cada acción, buena o mala, hacemos un movimiento en el mundo superior. Para que estas fuerzas funcionen y sean benéficas y sean bien definidas, Hashem dio dos fuerzas adicionales para que el hombre modifique vamos a decir, la constante, el mundo que tenemos, todos los días lo mismo. Uno es la rectificación, el tikkun, la corrección. Si yo comienzo a corregir pequeños movimientos o grandes movimientos, las acciones que yo produzca van a modificar la intensidad de la fuerza determinista. Y al mismo tiempo, también puedo hacer un daño espiritual, que es un kilkul. Kilkul es un daño espiritual. Entonces, si yo hago cosas prohibidas o hago cosas perversas, me estoy haciendo un daño espiritual y estoy creando un daño espiritual alrededor mío. La consecuencia de la fuerza determinista va a ser en sentido contrario a la bendición y nos va a ir mal. Entonces el trabajo es la corrección. El problema está en nosotros, en que se nos enseñó que estamos bien hechos y somos perfectos. Entonces comenzar a cambiar las cosas pequeñas o grandes que sabemos que no son buenas y hay que moverlas, ese es el primer movimiento que debemos de comenzar a hacer para que la fuerza determinista sea poderosa y modifique completamente el ambiente donde yo vivo, donde yo estoy. Hay muchos ejemplos de personas que actúan bien, hacen las cosas bien todos los días, pero no suben de intensidad, sino es lo mismo. Entonces, el resultado siempre es el mismo movimiento. Sus acciones pequeñas o grandes, chiquitas, todos los días, generan una fuerza superior y la fuerza determinista desciende y compensa lo que avanzó la persona.
pero no cambia de ahí, no sale de ese mismo mundo. Y en un momento dado, como hemos dicho, llega la persona a ser un nice people, queda bien con todos y hace las cosas solamente bien, pero no sube de intensidad. Entonces solamente la fuerza va a ocurrir en forma reciclable. Él hace tanto, recibe tanto, él hace tanto, todos los días es lo mismo, no sucede el cambio, no hay un avance. ¿Por qué? Porque no hay cambios, no hay correcciones en el mundo de la persona. La persona inclusive se acostumbró a vivir bien, a no crear problemas alrededor y sobrevivir todos los días bien. Esa no es una fuerza cabalista, vamos a decir. Entonces quiere decir que todos los seres humanos tenemos que hacer algo más, siempre, todos, nadie está exento, por decirlo así. Si te fijas en la educación de un niño, desde el biberón, el pañal, todos los detallitos, comienza al niño a disciplinarse y al mismo tiempo a ser obediente con las cosas. O sea, es una lucha entre la madre y el niño, y todo, comienza el juego. Si al niño le vamos enseñando y luego le vamos aumentando la intensidad, ahora tienes que hacer en el baño, tú te tienes que lavar tú las manos, tú te tienes que bañar. Entonces él va corrigiendo, como ya lo habían hecho, ahora él va corrigiendo. Si no lo hace y la madre lo sigue bañando de 12, 10 años, entonces